estamos con Jorge Concilio, Buenos Aires, 1962, es licenciado en Letras por la Universidad de Buenos Aires. Ya arrancamos diciendo 2 factores claves para la escritura, la obstinación y el blindaje, que es súper interesante, Jorge. Coincido con vos, que esto de que hay que blindarse un poco para escribir, a mí me ha pasado mucho, ¿no? Si bien todavía voy recorriendo el camino de a poquito, pero a mí más de una vez me decían y me siguen diciendo, uy, pero con una carrera de abogada, qué sé yo qué, y te vas a dedicar también a la literatura, ¿y qué vas a hacer? Bueno, será como un hobby. Claro. Y yo prefiero decir, bueno, entre paréntesis, mejor no escucho. Ay, para mí la literatura es un justificativo vital, no es un hobby, ¿viste? Sí. Es decir, me constituye para mí, y esto no es una verdad universal, sino que son esas verdades subjetivas que uno se construye. O sea, para mí escribir o leer es cuestión de vida o muerte, o sea, me cago de angustia Sí. si no lo hago. La literatura, cuando confeccionás un texto, lo que intentás hacer en gran medida es seducir a tu lector, ¿no? O sea, que tu lector no te abandone, que tu lector esté en perpetua tensión con respecto al texto, captarlo de la manera, digamos, enamorarlo, seducirlo, ¿no? Seducirlo. Hay un teórico que se llama Roland Barthes que lo que dice Barthes específicamente es que la relación entre el texto y el lector tiene que ser una relación de deseo casi erótico, ¿no? O sea, y algo de eso, digamos, de ese deseo circula en el texto. Lo que dice Barthes justamente es que es una tensión casi erótica donde lo que se pone en juego es la intermitencia. Te muestro y no te muestro, ¿no? Te muestro y no te muestro. La onda sería, digamos, a través de esta intermitencia, de este mostrar y no mostrar, de este seducir, ¿no? Lograr la atención absoluta de tu lector. Y esa instancia de deseo funciona como un sonido, como una acústica de nuestro texto, como un tono, y ese tono es lo que verdaderamente nosotros tenemos que lograr. Este deseo en el texto, o sea, tiene que ver con de alguna manera, que nadie te abandone en el texto, por lo menos, ¿no? O sea, es un factor de tensión. Ese factor de tensión, ustedes recordarán que hay cuando uno afronta un texto, tiene que ver con la intriga, ¿no? O sea, este factor de tensión es la intriga. De alguna manera, así se constituye el texto. En los textos cortos, en los relatos o en los cuentos, lo que uno trata de trabajar es, ¿viste? Es con una única intriga, digamos, ¿no? O sea, que haya una intriga vertebral, como si fuera una columna del relato, que comienza y termina. Y como no tenés mucho espacio, digamos, para subintrigas, digamos, o para intrigas paralelas, lo que haces es trabajar sobre todo con esa intriga central. Eventualmente, lo que haces es trabajar con pistas falsas, ¿no? O sea, para que el lector no llegue al final antes que vos. En ese caso, si llega antes que vos al final, el relato colapsa, digamos, o el relato pierde gracia, ¿verdad? Entonces, construís con la izquierda una pista falsa y con la derecha vas construyendo el final para que lo asombre, para que funcione como un hallazgo, etcétera, etcétera. Entonces, esto es como lo laburo yo, ¿no? O sea, los relatos cortos, en los relatos cortos trabajo con una única intriga. Ahora, ¿qué pasa en una novela? En una novela tenés muchísimo más tiempo para explayarte, para expandirte como narrador, etcétera, etcétera. Entonces lo que haces es construir una intriga vertebral que comienza en la primera palabra del texto y termina en la última, pero además trabajas con intrigas subsidiarias. Estas intrigas subsidiarias tienen que ver o con racontos, digamos, que son construcciones, te vas al pasado de cada uno de los personajes, etcétera, etcétera, pero ese irse al pasado también tiene que funcionar como una microhistoria con una intriga personal. Entonces, esa intriga vertebral está alimentada por intrigas subsidiarias que son
son pequeñas, son accesorias, y te tenés que preocupar de que esas intrigas subsidiarias no terminen por desdibujar la intriga central, ¿no? O sea, esa es la preocupación en un texto un poco más largo. Para mí, los textos en general, son como factores de tensión, son como bombas activadas, donde cada uno de los elementos que los constituyen, narrador, tiempo, espacio, detalles, clima, atmósfera, descripciones, qué sé yo, todo lo que se nos ocurra dentro de un texto, todos los elementos tienen que estar en absoluta tensión, digamos, y cualquiera de esos elementos, digamos, se relaja todo el texto. Por eso nosotros tenemos que preocuparnos en que ese artefacto que nosotros construimos, que ya sea un texto corto, como un relato, como qué sé yo, como un cuento de Onetti, un cuento de, no sé, qué sé yo, de Héctor Tizón, un cuento de Adela o de quien fuera, digamos, ese texto esté absolutamente activado, ya sea corto o largo. Si es un texto largo, digamos, cada uno de los factores, incluso las intrigas subsidiarias, tienen que estar en función de la intriga principal, desde mi punto de vista, para que el texto esté activado como una bomba. Otra vez, son estrategias de seducción del lector, ¿no? O sea, ¿cómo construís el deseo? ¿No? ¿Cómo construís el deseo? El deseo es un lubricante en el texto. El deseo es digamos, es un sonido. Si el texto si no circula el deseo por el texto, digamos, el texto es plano, no tiene acústica, te pasa desapercibido, pasa lo mismo que en la vida, ¿viste? Y el deseo siempre es difícil de traducir, ¿no? El deseo como tono, porque yo te digo, che, bueno, traducí, tu texto tiene que probarme, que es lo que dice Barthes, ¿no? Tu texto tiene que probarme que me desea, ok, perfecto, pero ¿cómo hacemos eso, no? O sea, Claro, sí, claro. es difícil, yo pensé que por ahí podríamos pensar con una cuestión relacionada con la economía, que es lo que quería por ahí comentarles. ¿Qué es esto de la economía de nuestro relato? Eh, Podríamos pensar que hay una macroeconomía, es decir, hay una, esto lo estoy pensando ahora, es decir, esta macroeconomía tiene que ver con una sucesión de escenas que nosotros recortamos para narrar una historia, ¿no? Es decir, nosotros siempre tomamos elecciones narrativas, es decir, ¿cómo narrás un acontecimiento? Con una sucesión de escenas, ¿verdad? Ya, Sí. al elegir esa sucesión de escenas, al elegir que vas a empezar con A, con B, C, D, E, ya estás haciendo un recorte. Ese recorte tiene que ser efectivo, tiene que ser preciso. Si la escena que vos elegís no es la indicada, el relato cabe la posibilidad de que colapse. Entonces, eso sería una decisión macroeconómica. ¿Qué escenas elijo para narrar dentro de mi relato? Después hay una decisión que es más chiquita, pero no por chiquita es menos importante, que tiene que ver con la microeconomía, llamémoslo, ¿no? Que es cómo construimos nosotros las oraciones y cómo construimos nosotros los párrafos. Esto es, qué orden oracional nosotros elegimos, ¿no? O sea, cómo ordenamos dentro de la oración los distintos módulos que la componen. Y después, ¿cómo se relaciona una oración con otra? En un párrafo, por ejemplo. Eso que es más chiquito, eso que es menor, ese trabajo también con la puntuación, es decisivo para conseguir un sonido, un ruidito, una acústica dentro de nuestro relato. Si nosotros pifiamos tanto en uno como en la otra, corremos riesgo de que nuestro texto no sea una cuestión, un texto apetecible, digamos, un texto deseable. Hay una figura que ustedes, digamos, para bajar esto a tierra, hay una figura que probablemente les sirva, que es la figura del striptease. Es decir,
si yo voy a ver un striptease, o si yo practico un striptease, digamos, hay toda una secuencia, digamos, que yo tengo que respetar. Si yo me desnudo, digamos, de un momento a otro, digamos, ahí se cae, no hay una tensión. Yo tengo que administrar, Claro, ¿no? O sea, digo, para esto, a esto me refiero, ¿no? Yo tengo que administrar sí, la información dentro de mi texto de la misma forma en la que trabajo en un striptease. Es decir, yo me voy desnudando de a poco. Ok, en mi texto también me tengo que desnudar de a poco. Tengo que dejar caer muy sabiamente la información en el momento preciso. ¿Me siguen en esto? Es decir, sí, claro. ¿no? Totalmente, totalmente. Ese sería el ejercicio, es decir, ese sería el ejercicio de seducción, ¿no? Yo tengo que tener la inteligencia necesaria para ir descubriéndome de a poco dentro de mi relato y de esa manera mantener el deseo, ¿no? Disculpen que cite tanto a Barthes, pero hay una cosa que a mí me encanta. Barthes dice que está en la intermitencia lo erótico, es decir, eh, en esa franja de piel entre el guante y la manga, ¿no? O sea, en esa aparición-desaparición de la piel, ¿no? Él dice justamente que en esa intermitencia, esa puesta en acto de la aparición-desaparición, ahí se cifra el deseo, ¿no? Entonces, ustedes piensen cómo se traduce esto en el texto. Es decir, yo tengo que mostrar y no mostrar, ¿no? En los relatos, a veces es preferible aludir a nombrar. ¿Me siguen en esto? Es decir, yo tengo que Sí, aludir, repito, ¿no? Yo tengo que aludir más que nombrar. Yo tengo que aludir más que nombrar, ¿no? O sea, a veces cuando yo nombro es menos efectivo que cuando yo aludo, ¿no? O sea, para poner otro ejemplo y bajar a tierra un poco, o sea, la cuestión es, si yo juego al pool, siempre tengo en cuenta las paredes, digamos, para llegar a una buchaca, yo tengo en cuenta el rebote en las paredes. Pasa exactamente lo mismo en la literatura. Yo tengo que contar con todas las paredes de mi relato, digamos. A veces ir directo es menos literario, es menos efectivo, llamémoslo, que si yo cuento con el rebote en las paredes. Bueno, hoy me fui con las analogías, mandé 3,5 millones de analogías. Pero no sé, digo, no, para hacer... pero está bueno, y Batres es muy claro en eso, está buenísimo Sí, lo de la totalmente. intermitencia, Jorge. Yo creo que Y lo de lo la de eso de las intermitencia... formas de mirar de Bartres también, me gusta a mí, Exacto, pero pensá aunque esto, lo de la todavía no lo intermitencia, hablamos. lo de la intermitencia es genial, o sea, viste, es decir, viste lo que dice él, ese fragmentito de piel garpa más, digamos, que si vos haces un Claro, desnudo completa, ¿no? O sea, Está no, buenísimo el ejemplo. eso es buenísimo, o sea, porque siguiendo un poco diciéndoles a ustedes qué es para mí la literatura, o sea, yo creo, digamos, que para mí la literatura es metonimia, ¿no? O sea, quiero decir, la literatura siempre tiene que, digamos, metonimia quiero decir la parte por el todo, ¿no? O sea, con un fragmentito, con una astillita, tengo que armar un universo, ¿no? O sea, lo metonímico es, por ejemplo, cuando yo hablo, vienen 3 carabelas, vienen 3 velas, digo, y las 3 velas suponen las carabelas, ¿verdad? O sea, ese esfuerzo económico de elegir lo pequeño, la astilla, pero que esa astilla proyecte un universo. Esa sería la idea. Digamos, hacer el esfuerzo para atender a eso, ¿no? O sea, no necesariamente lograrlo, o sea, sino por lo menos hacer el esfuerzo para trabajar en ese sentido. Es interesante pensar cuando uno construye un narrador, o sea, eh, ¿cuánto va a saber ese narrador? ¿Va a saber más, menos o igual que el protagonista? ¿No? O sea, para poner un ejemplo clásico, si vos laburás en literatura, si vos laburás en un texto policial, estoy diciendo medio como una verdad generalizada, pero no necesariamente es así en todos los textos,
los narradores, si son en tercera, saben igual o menos que sus personajes en un relato policial, porque si el narrador supiera más, ¿verdad? O sea, colapsaría el relato, ¿verdad? Se Sí, caería la claro, tensión. Obvio. ¿No? claro. Entonces, pienso eso, como una buena pregunta para nuestros textos es ¿cuánto va a saber el narrador de la historia del personaje? ¿No? O sea, en virtud de eso, o sea, uno puede buscar un narrador que sea una especie de ojo de Dios, es decir, que sepa todo en todos los ámbitos y que incluso se mete en la omnisciencia de, de los personajes. Viste que hay narradores que son absolutamente omniscientes, ¿no? O sea, y eso lo constituye en un narrador con mucho poder dentro del relato. También es muy riesgoso, todas estas cosas son riesgosas, ¿no? O sea, todo es un riesgo dentro de nuestro texto, porque cada una de estas cosas, si nosotros nos vamos de mambo, o sea, pueden llegar a meterle un ripio al texto, ¿verdad? O sea, si yo pongo un narrador demasiado, si por ejemplo, para que ustedes se den cuenta, si yo pongo en mi relato o manejo mi relato con un narrador pedagógico, ¿no? Te aburrís. Pero claro, porque el Etcétera. tipo, exactamente, ¿viste? Porque el tipo, pero ese es un gesto, ¿viste? De inseguridad extrema, ¿viste? Cuando uno dice, mi lector no me va a entender. Entonces, usas el narrador para que te explique hasta lo que vos te diste cuenta, vos me refiero al lector, vos te diste cuenta al comienzo, pero por las dudas decís, yo lo pongo acá. O sea, eso pesa en el relato. Y ese grumo, por llamarlo de alguna manera, ese grumo, hace que el relato también colapse, ¿no? ¿no? Entonces, todo es una cuestión de regular, por eso les decía, ¿no? O sea, de regular, de tener las riendas de una manera muy tensa. Ustedes van a decir, con razón, ¿y dónde queda digamos, dónde queda la frescura del relato si estoy pensando tanto? ¿No? O sea, bueno, yo creo que la frescura del relato también es un artificio. Es decir, yo tengo que pensar en la frescura de mi relato, digamos, pero estoy construyendo una obra, ¿verdad? Entonces, estoy construyendo un texto. Entonces, por supuesto, lo bueno de todo esto es que, digamos, ¿cómo les puedo explicar? Que todos estos factores que nosotros estamos nombrando no son mensurables. Entonces, todas estas dosificaciones que yo hago de tirar pimienta, de pegar un poco más de sal, etcétera, etcétera, son siempre a ojo. Entonces, digamos, ahí está el índice subjetivo, digamos. Ahí está esta cuestión de me sale, no me sale, porque incluso con todo este edificio reflexivo con el cual uno entra en un texto, siempre tiene que contar con la intuición, porque, digamos, estamos laburando en arte, y hay muchas cosas que nosotros podemos nombrar, como todas las que nombramos hace un ratito, pero también hay muchas otras cosas dentro de un relato que no las vamos a poder nombrar, y eso es muy saludable, ¿no? Por eso a veces yo desconfío bastante de esos talleres que dicen los 20 tips para escribir el cuento perfecto, ¿viste? O sea, yo creo que existen esos 10 tips, pero dependen específicamente del texto, es decir, no son externos, ¿no? O sea, sino que el texto dispone su sistema de verdad, ¿verdad? El texto dispone, vos cuando vas metiéndote en el texto, ves si necesita un poquitito más de sal o si necesita un poquitito más de pimienta. Y ahí estás vos y el texto nada más, ¿verdad? Hay que obedecerle bastante al texto, es decir, hay que desarrollar la oreja, hay que desarrollar la intuición, digamos, para escuchar qué necesita nuestro relato, ¿verdad? O sea, y eso supone horas de estar sentado y pensando y pensando y pensando y comiéndose la cabeza y bueno, y a veces frustrándose y a veces no pasándola del todo bien, ¿verdad? O sea, porque hasta que uno llega a esto,
uno puede llegar o no llegar, digamos, ¿no? O sea, Claro. entonces, bueno, nada, eso, me parece que uno se tiene que pelar el alma, digamos. Sí, No quiero ser demasiado épico, pero bueno. Sí, no, pero no, es así. Podríamos ver muchos finales, ¿no? De grandes autores, ponele, para estudiar cuáles son los recursos, porque por supuesto que no hay un solo recurso para pagar un texto, sino que hay tantos como textos, Claro. como textos hay, ¿verdad? O sea, eso es súper interesante. En particular, con respecto a la trama, a mí yo tiendo a los finales abiertos, pero esto tiene que ver con mi poética, con mi estética, con lo que a mí ¿viste? Me resulta efectivo dentro de mis textos. A mí me parece que cuando vos laburás una novela, hay muchas puntas que dejo abiertas, digamos, porque esas puntas que dejas abiertas, lejos de, de generarle defectos a la novela, le generan como una especie de cables, digamos, de sistema poroso, digamos, un sistema poroso por el que transita de alguna manera el oxígeno, ¿viste? Entonces es una dialéctica comunicativa, digamos, ¿no? O sea, la novela funciona como un objeto absolutamente poroso, es decir, cómo nos llegan a nosotros las historias, por hablar de la representación de la realidad, cómo nos llegan a nosotros las historias, siempre nos llegan podadas, o sea, no terminamos de saber todo lo que, Donde digamos, filtros. exactamente, nunca hay una cuestión tan acabada, ¿no? Las cuestiones acabadas, por lo general, no tienen mucho oxígeno, por lo tanto, no tienen dinámica, no tienen movimiento. Si vos dejás, viste, abierto un texto, digamos, ese texto genera un diálogo genera un diálogo con lo externo. ¿Qué es eso de lo externo? Tiene que ver con el lector, ¿no? O sea, claro. el lector también le agrega cosas al texto, ¿no? O sea, digamos, ese objeto llega como un objeto en algún punto dinámico. Eso es lo que yo busco y por eso mis finales no son tan cerrados, ¿viste? Bueno, cerramos Exacto. si quieren preguntándole a Jorge Dale. qué está leyendo, Jorge, y si nos recomendás algún libro en especial. Mira, dos cosas, mira, tres cosas, así. Uno, este librito de Emanuel Bove, ¿viste? Que publicó 1000 botellas, es exquisito. No sé si lo conocen, pero es un libro exquisito. Es de un francés, es muy raro, es extraño, pero es absolutamente ameno, es un librazo. Y me voy con un libro viejo de Ballard que se llama Playa Terminal. Esto es de Minotauro. ¿Cómo se llama? Perdón que me perdí el título, Jorge. Playa Terminal, mirá, no sé si lo ven ahí. Playa Terminal y es de Ballard. Ballard es un narrador extraordinario conozco. de ciencia ficción. Muy bueno. Muy bueno, Ballard. Ballard es Muy una bueno. maravilla, que las novelas son geniales. Este libro de cuentos es muy raro, digamos, pero bueno, es lo que estoy leyendo. No sé si les recomiendo el libro de cuentos, les recomiendo las novelas de Ballard. Jorge, ¿cuál para empezar? Ponele. Sí, el Imperio del Sol, para mí, es la novela para empezar de Ballard. El Imperio del Sol. Ok. Viste, eso es una maravilla. Pero además hay un montón de cosas. Bueno, eso sería. Y Ballard es Ballard. Cartarescu es un tipo extraordinario con un universo complejísimo y con un sistema filosófico atrás que te deja siempre de culo. Pero tenés que tener, qué sé yo, por ahí si lees las novelas largas, tenés que tener un verano para leerlas, ¿no? O sea, es un escritor complejo. Las poesías también. ¿Es Onda Gota Christoph o no, Jorge? ¿Onda Gota Christoph, Klaus y Lucas o no? No, es un poco más complejo. O sea, la Gota Christoph es más amistosa, ¿viste?